Bueno, vamos a seguir con el práctico de 10 de transformaciones lineales. Finalmente, el tema de rango, imagen y núcleo de las transformaciones lineales, que es lo que está básicamente en el último práctico, eso quedaría por fuera del parcial. Ujú. O sea que hasta este práctico, digamos, cubriríamos los temas de transformaciones lineales hasta este práctico. ¿Tá? Así que el martes podemos hacer tipo clase de consulta de preguntas generales del tema que estamos trabajando, obviamente, transformaciones lineales, o de algún práctico para atrás, si les parece. Así ya el jueves, para el parcial, al menos tuvimos esa clase martes como de consulta. Entonces creo que para el parcial va del práctico 6 o 7 hasta el 10. Hasta este práctico, claro. O sea, lo que no va de temas es núcleo, e imagen de transformaciones lineales. Bueno, vamos a empezar. ¿Tienen alguna pregunta del práctico 10 para ver a ver con qué arranco? Mi idea era hacer algo de la sección 2, que es la de matrices asociadas, que hay unos resultados ahí de matriz asociada que deberíamos de saberlos. Bueno, un poco ver a ver si los manejan o no, justamente. Y, o sea, que en esa sección hoy me quiero concentrar en lo posible. Obviamente, si tienen preguntas de lo anterior, podemos ver también de la sección 1. Yo iba a pedir ayuda con lo de matriz asociada, sí, pero iba a preguntar, si el martes que viene es clase de consulta, ¿podemos preguntar ahí de la primera parte del práctico 10? Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, también, mira, podemos hacer algo de la sección 2 y vemos a ver qué cosas de matriz asociada tienen más dudas, como para más o menos que todo, digamos, terminemos la clase de hoy habiendo visto ese tema. Y igualmente, si capaz que nos da el tiempo, también vemos lo que tengas dudas justamente de la sección 1. ¿Ah? A ver, vamos a empezar por la sección 2, ¿no? Entonces, de la sección 2, alguien de matriz asociada, ¿qué dudas generales o alguno en particular ejercicio que quieran hacer? A mí me trancó el 2. El 2. Dale, está. Vamos a ver ese. Vamos a ver el 2. A ver. R2, R3, la matriz asociada es 1, 1, 3, 1, 2. La base es 1, 1, 1 al cuadrado, es 0, 3, 3, 2. Ya T de P y 1. Nos quedaría ya T de P para todo P en R de X. Bueno, entonces, este ejercicio de la sección 2, ejercicio 2, nos da la transformación lineal, nos dice que va del espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 a R3, y nos dan como datos las dos bases que va a considerar acá, una base para el dominio, que son estos tres polinomios, U, que va a ser una base del codominio de R3, y nos da la matriz asociada a la transformación
de la base, esta epsilon a la base u, ¿tá? Y nos dice cómo es la matriz, ya está calculada, digamos. A partir de tener el dato de la matriz asociada, me dice que calculemos cuánto vale el transformado de este polinomio, y después que calculemos el transformado de cualquier polinomio en el dominio, ¿tá? O sea que a partir de tener la matriz asociada, ¿cómo podríamos hacer para hallar el transformado de cualquier polinomio que tengas acá en el dominio? ¿Tá? Entonces, hay más de un camino posible por donde hacer esto. Yo primero les voy a comentar uno que es justamente usa un resultado de la matriz asociada, que les decía que estaría bueno que lo sepan y lo manejen, que es este resultado. Dice así: si yo, lo voy a escribir primero, por coordenadas, acá la base del codominio se llamaba U. Ahí, ¿tá? Entonces, el resultado que vale para la matriz asociada es este. Si yo tengo la matriz asociada a la transformación en unas ciertas bases, ¿no? Acá son las que me dieron, ¿tá? Y multiplico esa matriz por las coordenadas de un elemento cualquiera del dominio en la base del dominio que me dieron, ¿tá? El resultado de la multiplicación va a ser un vector, porque esto es un vector, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, lo de las coordenadas? Lo multiplicas por la matriz, te va a dar un vector. ¿Qué vector te da? Te da el vector de las coordenadas en la base del codominio, que es U, del transformado de tu polinomio, o del elemento que tengas en el dominio. O sea, me está diciendo básicamente que si yo tengo la matriz asociada, esta la conozco, yo podría hallar cuánto vale la transformación, justamente, TDP, para cualquier P que vos tengas en el dominio de la función. Si son conocidas las bases y es conocida la matriz, yo puedo de este lado multiplicar y trabajar de este lado para obtener información sobre la transformación. ¿Ah? Entonces, ¿lo habían visto ese resultado? Se utiliza mucho en realidad. Fíjense cómo funcionaría acá para la parte A, ¿no? Yo quiero hallar el transformado de este polinomio, ¿tá? O sea, mi P acá sería este, ¿tá? Entonces, lo que me dice acá es que si yo calculo cómo son las coordenadas de mi polinomio, que sería x2 más x menos 1, en la base que tengo en el dominio, que eso simplemente se acuerdan que era agarrar el polinomio, escribirlo como combinación lineal de la base y quedarme con los escalares. Esos escalares eran los que yo ponía acá en las coordenadas, ¿tá? Entonces, primero que nada, calculemos este vector para este polinomio, que es el que yo quiero transformar, justamente, ¿tá? Entonces, agarraría el polinomio p de x igual x cuadrado más x menos 1, ¿tá? Y tendría que hallarle las coordenadas a ese polinomio en la base que yo tenga dada para el dominio, porque P está en el dominio, justamente, ¿tá? La base que acá tengo dada en el dominio es esta, ¿tá? Entonces, para hallar las coordenadas, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era agarrar este y escribirlo como combinación lineal de los polinomios que tengo en la base, ¿tá? Si me doy cuenta a simple vista cuál es la combinación lineal, bien, si no tengo que hacer las cuentas. O sea, yo sé que este lo voy a tener que escribir como un cierto alfa por el 1 más un cierto beta por el x más 1 más un cierto gamma por el x más 1 al cuadrado. Y te voy a correr esto porque si no me voy a mover todo el tiempo. Ahí está. Yo iba a preguntar por el último vectorcito. ¿Cómo? Es que yo para hallar las coordenadas cuando ponía con polinomios siempre los pasaba a vectores, los polinomios. Ah, Para hacer las coordenadas de esto tendría que hacer la distributiva de ese último. claro, habría que hacer todas las distributivas acá y reordenar, de forma que te quede el término de x2, el término de x y el término independiente.
igualarlo a los coeficientes que tenés acá, en x2, en x y en término independiente. ¿Sí? Esa sería la forma de resolver esto, ¿sí? A ver, ¿cómo me queda acá si yo opero de este lado? Me queda alfa por 1, solo alfa. Después acá me queda beta por x más beta por 1. Y acá me queda gamma por, y tengo que hacer el cuadrado binomio de esto, ¿no? Que sería x al cuadrado, eso va con gamma. Después tengo el doble de este por este, o sea, 2x, eso también va con gamma. 2 gamma x. Y después tengo el 1 al cuadrado, que es 1, que también va con gamma, o sea, me queda un gamma más. ¿Está? Y ahora reordeno. ¿Qué tengo en grado 2? Solo gamma x cuadrado. ¿Qué tengo en x? Tengo este, ¿no? Así que si saco factor común el x, me queda un beta por este y un 2 gamma por este. ¿Y qué tengo en término independiente? Tengo alfa, beta y gamma. Eso lo tengo que igualar a este. Entonces, el coeficiente acá de x cuadrado, que es gamma, tiene que ser el coeficiente de x cuadrado acá, que es 1, ¿no? Entonces, gamma, la primera ecuación sería que gamma es igual a 1. La otra ecuación es beta más 2 gamma, tiene que ser igual al coeficiente de x, que acá es 1. Y la otra ecuación es alfa más beta más gamma, tiene que ser menos 1, ¿no? Esa es la otra. Entonces, tengo estas dos y tengo alfa más beta más gamma igual a menos 1. Yo resuelvo ese sistema y tengo cuánto valen alfa, beta y gamma. Esas son las coordenadas del P, justamente, en esa base que tengo, ¿sí? Bueno, el gamma ya lo tengo, así que acá es bien fácil ver cuánto vale beta, ¿no? Si gamma es 1, esto me queda 2, entonces beta me queda 1 menos 2, que sería menos 1, ¿no? Gamma es 1, sustituyo acá la de abajo y tengo que beta es menos 1. 1 menos 2, vaya, menos 2. Acá no hay ni que escalerizar porque ya está. Y después tengo que beta es menos 1, gamma es 1, o sea, esto se me cancela. Me queda que alfa es menos 1. ¿Está? Entonces me está diciendo, que uno lo puede chequear, que este polinomio se escribe como multiplicando este por menos 1, dice, el x más 1 lo tengo que multiplicar por menos 1, y al x más 1 al cuadrado lo tengo que multiplicar por 1. Si hago eso, me tiene que dar como resultado este polinomio, ¿no? ¿Está? Entonces, ese alfa, beta y gamma, entonces son las coordenadas del P en la base 1, x más 1, x más 1 al cuadrado. Vamos a ponerlo acá porque ya me dio, tengo ese vector. Este vector sería menos 1 el alfa, menos 1 el beta y 1 el gamma. ¿Ah? Entonces, ¿qué decía el resultado que yo les copié arriba? Voy otra vez para acá. Ahí, ahí. Está, este vector ya lo tengo. Entonces me decía el resultado que si yo multiplico la matriz asociada por el vector en coordenadas, tengo las coordenadas del transformado. O sea que casi voy a tener TDP. Tengo el plus ahí de que lo que voy a estar hallando son las coordenadas, pero si tengo las coordenadas y tengo la base, sé cuánto vale TDP. ¿Tá? Lo único que tienen que tener cuidado siempre es que, obviamente acá la base que tienen que considerar acá es la misma que tienen dada justamente en la matriz asociada, no, esta tiene que ser la misma, y la que aparece de este lado, digamos, que es la base del codominio que estén usando en la matriz asociada, es la misma con respecto a la cual voy a estar hallando las coordenadas del transformado. O sea, esta siempre es esta, y esta base siempre es esta que pones acá, ¿no? Entonces, en función de las bases que tengan, o la matriz asociada que les den, ustedes ya saben cuál tienen que poner acá y cuál tienen que poner acá, digamos, ¿no? Son esa y esa. Bueno, entonces vamos a multiplicar. Voy a agarrar este vector, le voy a poner como una columna, acá, y lo voy a multiplicar por la matriz que yo tenía en la letra dada. ¿Tá? La matriz, un poquito para arriba, de vuelta, la matriz era, voy a poner acá que voy a hacer ese producto, la matriz asociada T por las coordenadas del polinomio va a ser
La matriz era 2, 2, 1, 1, 3, 1 y 1, 2, 2. Si esto lo multiplico por las coordenadas que calculamos, que son menos 1 y 1, ¿no? El alfabeto gamma, tendría el vector de las coordenadas, pero de transformado ya. ¿tá? Vamos a hacer el producto. ¿Qué vector nos queda acá? Este vector nos va a quedar. Toca hacer fila 1 por vector, ¿no? Me queda 2 por menos 1, menos 2, más 2 por menos 1 es menos 2 más, menos 4, más 1 por 1, 1, menos 4 más 1, menos 3. Después fila 2 por el vector me queda menos 1, menos 3, me queda menos 4, más 1, me queda menos 3 también. Y acá tengo menos 1, menos 2, eso sería menos 3, más 2, menos 3 más 2, menos 1. Este vector que obtengo me decía el resultado que son las coordenadas del transformado del polinomio en la base U. Eso es lo que decía el resultado. Multiplica estas dos cosas y se te da esto. Multiplique estas dos cosas, me dio este vector, entonces este vector es este vector, justamente. ¿tá? Entonces ahora yo sé cuánto vale t de p. P acá recuerden que era nuestro polinomio, era x cuadrado más x menos 1. Este era nuestro p. Entonces, si yo tengo las coordenadas, que son estas, y sé cuál es la base U, ¿cómo hallo t de p? ¿Cuánto saldría? ¿Cómo lo calcularían acá? Multiplicás lo, ¿Sí? lo de la base U por esos escalares. Exacto, perfecto. Estos son los escalares por los que tengo que multiplicar a la base U para obtener mi transformado. Perfecto. Entonces, la base U, por eso puse la hoja hasta arriba, la base U eran estos tres vectores. Entonces tengo que multiplicar cada uno por este escalar. El primero por menos 3, el segundo por menos 3 y el último por menos 1, ¿no? Tengo que hacer la combinación lineal con estos escalares. Entonces me quedaría menos 3 por el primer vector de la base U, que era 1, 1, 0, menos 3 por el segundo vector de la base U, que era 1, 2, 3, y menos 1 por el último vector de la base U, que era 3, 2, 1. ¿Ah? Hago esa cuenta y tendría el transformado que quería. Entonces acá me queda, ¿qué me queda en la primera coordenada? Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Ahí voy menos 6, más menos 3 más, menos 9. Después tengo menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 6 más menos 3, menos 9. Y después tengo más menos 2 más, menos 11. Y acá tengo menos 3 por 0, menos 3 por 3, menos 9 y menos 1. Menos 9 menos 1, menos 10. Ese sería el vector imagen de este polinomio por la función t. Entonces, Una consulta, profesora. sí. ¿Hay forma de verificar que ese vector es la transformación? Que ese vector es el transformado de este. Ahí va, sí. Y como no tengo la transformación, la otra que se me ocurre es ver si podríamos hallar t de los transformados, pero de la base que tenías en vez de este, y después hacer la combinación lineal para chequear que este cumple lo que querés. ¿Te acordás? Lo mismo que hacíamos en la clase pasada, que ese sería otro camino, de hecho, alternativo para resolver el problema. De decir, bueno, yo sé cómo se escribe este como combinación lineal de la base, entonces si conozco cuánto vale t de 1, t de x más 1 y t de x más 1 al cuadrado, que eran los de la base, sé cuánto vale t de este porque hago la combinación lineal, ¿sí? Como los escalares ya los tengo porque son las coordenadas que habíamos hallado arriba, esa sería una forma de también chequearlo, que en el fondo termina siendo medio lo mismo que esta.
no tendría otra forma de verificarlo. Solo con esto no tendría forma de verificar si este efectivamente está bien, así a simple vista, digo si está bien o no. Tendría que hacer alguna cuentita para verlo. Y bueno, capaz que lo podemos hacer. Y también ya de paso les muestro otra vía que a veces puede pasar que en vez de la matriz te den una información similar a darte la matriz. Bueno, nada, que sepan que también se puede hacer por otro lado. Débora, Entonces, antes de, ¿me puedes explicar de la matriz ahí la multiplicación que hiciste? y la fila 1 por la columna, la fila 2 por la columna y la fila 3 por la columna. Está, perfecto, gracias. El producto matriz por vector nomás. A ver, lo que decía es, otra posibilidad, y que también nos sirve para verificar si hicimos bien esto, sería, yo ya sabía cómo escribir este como combinación ideal de la base, lo voy a volver a escribir, porque es la cuenta que ya hicimos. Era -1 por el primer vector el de la base que era 1, el beta nos había dado -1 también, ¿no? Beta nos había dado -1. -1 por x más 1, y esto fue cuando llamó las coordenadas hoy del polinomio. Y después el gamma nos había dado 1, más 1 por x más 1 al cuadrado, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos hoy, cuando hallamos el alfa, el beta y el gamma, ¿tá? Entonces, esto viene igual a lo que hicimos la clase pasada, sin usar el resultado que acabamos de usar. Sería, otra manera sería decir, bueno, si yo sé que esto es así, yo le puedo aplicar t acá, ¿no? Aplico la transformación, y me quedaría que t de x cuadrado más x menos 1 es -1 por t de 1, -1 por t de x más 1, porque los escalares, ¿se acuerdan que la combinación lineal los podía sacar hacia afuera de la transformación, justamente por ser lineal? Y me queda más 1 por t de x más 1 al cuadrado. ¿Tá? O sea, el transformado este que nos dio tiene que verificar esta relación. Si no, está mal. ¿Tá? El tema que acabo tenés que saber cuánto vale t de 1, cuánto t de x más 1 y t de x más 1 al cuadrado. O sea, tendría que saber cuánto valen ellos. ¿Tá? ¿Y lo puedo saber si yo tenía el dato de la matriz asociada? Sí, lo puedo saber. Y aparte lo puedo saber bastante fácil. Acá lo voy a copiar de vuelta. La matriz era, dijimos, 2, 2, 1, 1, 3, 1 y 1, 2, 2. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué información yo tenía en la matriz? La primera columna, ¿se acuerdan que era haber transformado el primer vector de la base esta, que es el 1? Acá los voy a volver a anotar si nos acordamos. ¿Ah? Acá yo lo que hacía para la primera columna era transformar el primer vector de la base, que la base es 1, x más 1, x más 1 cuadrado. Esa es la base esta, ¿no? Entonces, esto era transformar el 1, ¿ah? Y después que lo transformaba, le hallaba justamente las coordenadas en la base que tenías en el codominio, que es sub acá. Entonces, estas son las coordenadas del transformado del 1. O sea que yo sé que el transformado del 1 va a ser 2 por el primer vector de la base u, más 1 por el segundo vector de la base u, más 1 por el tercer vector de la base u. Entonces sé cuánto vale t de 1. O sea, yo puedo sacar, usando la matriz asociada, cuánto vale el transformado del 1. Y entonces sabe cuánto es esto. Después es simplemente sustituir para saber cuánto vale este, ¿no? ¿Se entiende? O sea, en vez de multiplicar la matriz por el vector de las coordenadas como hicimos arriba, también lo puedo hacer por este otro camino. Decir, bueno, de cada columna de la matriz saco cuánto valen los transformados de la base, el t de 1, el t de x más 1 y el t de x más 1 cuadrado, y después ya está, porque si tengo la combinación lineal que me da el que yo quiero, ya sé cuánto vale el transformado de ese polinomio. ¿Sí? Entonces, acá podría ser así y decir, bueno, de acá yo saco que t de 1 va a ser 2 por el primer vector de la base u. El primer vector de la base u era este, ¿no? El 1, 1, 0. Acá lo había copiado. Después tengo más 1 por el segundo vector de la base u, que era 1, 2, 3. Más 1 por el tercer vector de la base u, que era 3, 2, 1. Entonces, si hago esa cuentita, tengo t de 1. ¿Ah? Y después lo voy a sustituir acá. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuánto me daría este? Me daría 2 más 1, 3, más 3, 6.
Después tengo 2, más 2, 4, más 2, 6. Después tengo 0, 3, más 1, 4. ¿Está? Ese es el que iría acá. Eso es lo que vale T de 1. Profe, ¿puedes Sí, rebobinar cuando pasaste de las coordenadas base U a la transformación? de acá para acá. Creo que cuando pasaste de la transformación del 1 a la matriz, creo, lo estoy buscando ahora. Sí. O al menos eso último que dijiste. Esto, claro. Sí. Acá. O sea, esta hoja, digamos, de vuelta. Y no más que nada de las coordenadas en base U, de la transformación esa. Esto acá, sí. Claro, vos decís, la primer columna de la matriz asociada es haber transformado, haberle aplicado T, al primer vector de la base que tenés en el dominio, que tu base acá era 1, esta base era 1, x más 1 y x más 1 al cuadrado, ¿no? Esa era tu base del dominio. Entonces, esta columna corresponde a haber hecho T de 1, el transformado del 1, y haber escrito es el transformado del 1 en coordenadas de la base U. ¿Tá? Entonces, eso significa que 2, 1 y 1 son los escalares que tenés que usar en la combinación lineal justamente con la base U, porque por eso son coordenadas en U, para obtener T de 1, el transformado del 1. Entonces acá lo que hice fue reescribir eso, decir, bueno, T de 1 va a tener que ser 2 por el primer vector de la base U. La base U es esta que aparecía acá, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Esa también la tenías. Entonces va a ser 2 por el primer vector de la base U, que era el 1, 1, 0, más 1 por el segundo vector de la base U, que era el 1, 2, 3, más 1 por el tercer vector de la base U, que es 3, 2, 1. Entonces, si haces esa operación, te da cuál es el transformado del 1, que es el primer vector de la base del dominio que tenías. ¿Se entiende? Sí. Mira, ¿cómo sería para la segunda columna? A ver si, por ejemplo, vos me podrías decir, para la segunda columna, estas son las coordenadas del transformado del segundo vector de la base del dominio. Estas van a ser las coordenadas del transformado de x más 1 a la base U. ¿Tá? Son 2, 3 y 2. ¿tá? Entonces, ¿cómo podrías hallar t de x más 1? 2 por 1, 1, 0, más 3, 1, 2, 3. Sí, Y más 2, 3, 2, 1. perfecto, eso mismo. ¿tá? Ahí va. Entonces ahí tengo t de x más 1. Este ya también lo voy a poder hallar, y por lo mismo, ahora usando la tercera columna, con las coordenadas, voy a poder hallar el t de este. Después sustituyo, hago la combinación lineal y me tendría que dar el mismo vector que había obtenido arriba por el otro camino. ¿tá? Entonces acá me da, ¿cuánto me da este? A ver, me quedan 2, más 3, 5, más 6, 11. Después tengo 2, más 6, 8, más 4, 12. Y después tengo 2 por 0, más 3 por 3, 9, más 2, 11. ¿tá? Y se va acá. Este es el 11, 12, 11. Y me falta el último, que voy a hacer lo mismo, pero con la tercera columna de la matriz. Entonces sería las coordenadas de t de x más 1 al cuadrado en la base u. Yo sé que son 1, 1 y 2, ¿no? Que es la última columna. Entonces, t de x más 1 al cuadrado va a ser 1 por el primer vector de la base u, más 1 por el segundo vector, más 2 por el tercer vector. Y acá me quedaría 1, 2, más 6, 8. 1, 2, 3, más 4, 7. Acá tengo 0, 3, más 2, 5. ¿tá? Y ese es el que va acá arriba, ¿no? Que me faltaba. El 8, 7, 5. Entonces, si ahora hacemos esa combinación lineal, que nos quedó el t
que x2 más x menos 1, porque ahora ya tenemos todo. Nos queda menos 1 por el 6 hay 4. Ya voy haciendo la cuenta. Me queda menos 6. Este es menos 1 por 11, o sea, me queda menos 11. Menos 11 más menos 6, menos 17. Y más 1 por 8. Menos 17 más 8 sería menos 9, ¿no? Después, la segunda coordenada tengo menos 6, menos 12, más 7. Menos 6, menos 12 serían menos 18. Menos 18 más 7, menos 11. Y después tengo menos 4, menos 11, son menos 15, menos 15 más 5, menos 10. Entonces, por este camino, llegaría a que el transformado del polinomio tiene que ser este, que creo que era el mismo que habíamos obtenido antes, ¿no? Tiene que ser el mismo, si no nos tendría que dar un error de cuentas, y bueno, sí, nos dio el mismo. ¿Ah? Entonces, son dos caminos posibles. Extraen la información de las columnas de la matriz asociada para hallar los transformados de la base y luego aplicar linealidad, o hacen ese resultado al multiplicar las coordenadas del vector por la matriz y ya tienen las coordenadas del transformado. Y haciendo esto se puede sacar los transformados de la base. ¿Cuál? Acá saqué los transformados de la base, ¿no? Por este Sí. lado, justamente lo que hice fue hacer los transformados de la base. T1, Tx más 1 y Tx más 1 cuadrado acá, ¿no? Decís por el otro camino, hacer por el otro camino para hallar los transformados de la base sería como, o sea, se puede, pero es como, estarías haciendo cosas que en realidad no necesitas, porque vos ya sabés que la información de los transformados de la base la tenés ya en las columnas de la matriz. O sea, sería medio trivial el producto. Si lo pensás por el otro camino, si vos quisieras acá en lugar de P poner, por ejemplo, el 1, que es el primer vector de tu base, ¿no? Vos tendrías que hallar las coordenadas del 1 en esa base, que es medio trivial, porque si vos tenés la base, ¿cómo escribís el 1, que justamente es el primer vector de la base, como combinación lineal de esa misma base? Bueno, este por 1, este por 0 y este por 0, ¿no? Entonces las Sí. coordenadas te quedan medias triviales, o sea, este vector te queda el 1, 0, 0. Cuando vos multipliques tu matriz por el 1, 0, 0, lo que te va a recuperar es la primera columna, la 2, 1, 1 acá. Y vas a estar diciendo que las coordenadas de T de 1 en la base U son 2, 1 y 1. Pero eso ya lo sabías por definición de matriz asociada. Justamente fue lo primero que pusimos acá, que las coordenadas de T de 1 era la primera columna. Entonces, no te estaría, funciona, digo, pero no te está diciendo nada que ya no sepas. Si lo aplicas para los de la base, ya sabés vos que las columnas de la matriz son justamente los coordenadas de los transformados de la base. ¿Entendés? Sí, yo lo decía por definición igual. Como, a ver, Claro, pues es lo que, básicamente es lo que te da aplicarle la base a la matriz asociada, ¿no? aplicarle la base a la matriz Los asociada. vectores de la base, digo, O sea, los vectores de la base, en coordenadas. O me los comí vectores. medio enunciado. Sí. Si los vectores de la base los escribo en coordenadas, ¿sí? Y después los multiplico por la matriz asociada, decís, Sí, ¿sí? ¿Qué pasa? es lo mismo que ya tenía. Es lo mismo que ya tenías, porque te va a ir recuperando las columnas de la matriz que ya tenías. Sí, eso sí, exacto. El resultado aplicado para los vectores de la base no te está dando información nueva, es lo mismo que ya tenías. Ahí va. Porque él te estaría diciendo cuáles son las coordenadas de T de 1, de Tx más 1 y de Tx más 1 cuadrado, pero ya sabías vos cuáles eran. Exacto. Te da información nueva cuando realmente los vectores que tomas no son los de la base. ¿Tá? Entonces, esto que lo hicimos para este polinomio en particular, obviamente fíjense en que lo podríamos haber hecho para cualquier polinomio que yo quisiera hallarle el transformado. Porque en la parte B me pide ahora hallarle el transformado de cualquier polinomio P genérico. ¿Tá?
¿Qué cambia en todo este razonamiento? Y que lo único que tengo que hacer es a partir de acá, en vez de este, de un genérico. Y eso va a implicar que las coordenadas, estas, el alfa, el beta y el gamma, me van a quedar dependiendo de las A, B, C que tengan los coeficientes de mi polinomio genérico, ¿no? O sea, me va a quedar todo genérico acá. Si pongo un genérico, estos coeficientes no van a ser números, van a ser genéricos. Y lo mismo si lo hago por el otro camino. O sea, si lo hago por el otro camino, este vector que era numérico, digamos, las coordenadas de mi polinomio van a ser acá, van a quedar cosas con A, B, C, van a ser cosas, digamos, que quedan genéricas en función de lo que sea tu polinomio, justamente. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a hallarlo para un genérico, que era la parte B. Entonces, en la parte B, yo tengo que agarrar el polinomio, peor al genérico, escribirlo como combinación lineal de mi base, igual que antes. ¿Tá? Y hacer exactamente las mismas cuentas, pero la diferencia va a ser que va a estar igualado a B y a C, los coeficientes. ¿Tá? Ya hicimos las cuentas de este lado, ya las habíamos hecho. El sistema ya sabíamos cuál era nosotros. En grado 2 nos había quedado solo gamma, ¿se acuerdan? Que lo igualábamos a 1 antes. Ahora lo tengo que igualar a A. Entonces acá el sistema, ¿cuál va a ser? Gamma va a tener que ser A. Después la otra ecuación, esperen que me la voy a buscar para no copiarlo todo de vuelta. El sistemita nos había quedado, era este. Acá, cuando hicimos las cuentas en esta parte nos había quedado esto, ¿no? Entonces, el gamma era 1, ahora el gamma va a tener que ser A, que es el coeficiente x cuadrado. El beta más 2 gamma va a tener que ser el coeficiente de x, que ahora es B. Y el alfa más beta más gamma va a tener que ser el coeficiente, el término independiente, que ahora se llama C, porque puse un genérico. ¿Tá? Entonces, las ecuaciones son las mismas, nada más que acá quedan igualadas a un genérico. A, B, C. ¿Tá? Solo cambia eso. Entonces, me voy a copiar las mismas ecuaciones. La otra me había quedado beta más 2 gamma. Esta es B. Y la última era alfa más beta más gamma. Esta era C. ¿No? Ahí está. Y resuelvo. Igual, ya el gamma ya lo tengo, lo sustituyo acá, saco el beta, y lo mismo que hice antes. El beta va a ser B menos 2 gamma, o sea, B menos 2A. Porque el gamma es A. Y de acá saco el alfa, que me va a quedar C menos beta menos gamma. O sea, menos todo esto y menos gamma encima, o sea, menos A. O sea que el alfa me va a quedar en total 2A menos A es una A. Menos B más C. Es alfa, este beta y este gamma. Entonces ya sé cuáles son las coordenadas. Acá. Y acá lo mismo, ¿no? Si lo hago por el primer camino, multiplico la matriz por el vector columna de las coordenadas. Alfa, beta, gamma. Y el vector que obtengo es las coordenadas del transformado de P. ¿Tá? Ahora que ya lo hicimos por el segundo camino que era este, voy a usar ese, acá me queda más fácil, porque el t de 1 yo lo tengo, el t de este lo tengo, el t de este lo tengo, y lo tengo que multiplicar por alfa, beta y gamma, que también los tengo. ¿Tá? Entonces t de ax2 más bx más c va a ser alfa, que es a menos b más c, por t de 1. Alfa por t de 1. Más beta, que es b menos 2a, por t de x más 1. Más gamma, que es a, por t de este. Y bueno, está. T de 1, T de este, T de este, los voy a sustituir de vuelta, por lo que ya sabíamos que valían acá. Y me va a quedar el resultado que necesito. Para arriba. Ahí. Entonces esto me queda A menos B más C por T de 1. ¿Cuánto era T de 1?
Hemos hallado hoy. Tengo t de x más 1. ¿Alguien tiene el t de... ¿Cómo era? 6, 6, 4. Gracias, porque como ver todas las hojas de vuelta. Más b menos 2a por t de x más 1. T de x más 1, ¿cuánto nos había quedado? 11, 12, 11. 11, 12, 11. Y después tengo más a por t de x más 1 cuadrado. 8, 7, 5. 8, 7, 5. Gracias. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? Queda, a ver, en A. En la primera coordenada voy a contar primero las A. Tengo 6A, menos 22A y 8A acá. Así que tengo menos 22 más 8, que serían 14, ¿no? 14. 14 menos 14 más 6 son 8. Menos 8. Menos 8A. No sé si se vieron la cuenta ya. Menos 22 más 8 más 6 son 13. Así que 8, no, no son 13, son 14. Así que son menos 22 más 14 es 8. Sí, está bien. Está. Menos 8A. Después en B tengo la primera coordenada, tengo menos 6B más 11B y ya está. O sea, serían 11 menos 6, 5. Y en C tengo 6C, acá no tengo C y acá no tengo C, solo tengo 6C. Eso es la primera coordenada. En la segunda coordenada tengo 6 por todo esto por 12 y esto por 7. Entonces tengo en A, tengo 6A, acá tengo menos 24 más 7. Entonces menos 24 y después que tenía menos 6 son menos 20, menos 30 más 7. Ah, no, porque estoy mirando dije cualquier cosa. Menos 24A, después tengo más 6A y después tengo más 7. Acá son 13, así que me queda menos 11. Menos 11A. Después en B tenemos menos 6, 12 y nada. Este me queda 6. Y en C tengo 6, y acá no tenía, acá tenía 6. 6C. Más 6C. Esa es la segunda coordenada, de ahí la tercera coordenada toca hacer. En A tengo 4 por A. Acá tengo menos 22 y acá tengo 5. Así que son 9 menos 22 más 9 serían menos 13. Menos 13A. Después tengo en B, tengo menos 4. Menos 4. Acá tengo 11. Y acá no tengo nada. O sea que 11 menos 4 son 7. 7 más 7B. Y en C tengo solo esta, 4C. Ese sería el transformado en polinomio cualquiera. Acá sí puedo chequear, por lo menos si es coherente para los que ya sabía, ¿no? Por ejemplo, para los de la base lo puedo chequear acá fácil. Si tengo T de 1, o sea, el A es 0, el B es 0 y el C es 1, si el T es del 1. Con A igual 0, B igual 0 y C igual 1, me tendría que dar lo que daba T de 1, que era 664, ¿no? Esto tiene que darme 664. Con A, B 0 y C 1. Para T de X más 1, el X más 1 lo escribo con B igual 1 y C igual 1 y A igual 0. Entonces, con eso tendría que darme lo que daba T de 1, que era 11, 12, 11. E incluso lo puedo chequear de vuelta para el X2 más X menos 1, el que hallamos hoy al principio. ¿Ah? Pero bueno, esa sería una forma de hallar el transformado de cualquier polinomio.
Entonces, hay mucha información que uno puede saber de la matriz que te da información sobre la transformación, ¿tá? Por ejemplo, hay resultados que dicen, si la matriz asociada es invertible, la transformación es biyectiva, por ejemplo. Tiene una inversa, una T, una función que funciona como inversa de la T. ¿Tá? Si si yo qué sé, si el rango de que es más o menos decir lo mismo, pero si el rango de la matriz asociada es cierto número, entonces eso me da información sobre si la transformación, por ejemplo, puede ser sobreyectiva o no. ¿Tá? O sea, hay mucha cosa de la matriz, el determinante, por ejemplo, ¿no? Calculo el determinante de la matriz asociada, no me dio 0, sé que la matriz es invertible, bueno, la transformación va a tener una inversa, una función inversa, ¿no? Hay mucha información de la matriz que te permite, a través de este resultado que vimos, multiplicando por las coordenadas, obtener información sobre la transformación en sí, digamos. Bueno, ¿quieren hacer les quería preguntar alguno de los de cambio de base que la otra vez me preguntaron en la clase pasada y le había dicho que era un caso particular de esto? O sea que de última ya calculamos otra matriz asociada para ver si quedó claro, que es el último ejercicio de la sección 2, el 5. El 3 y el 4 son bastante similares a este que hicimos. O sea, si entendieron este, no deberían de tener dificultades para hacer el 3 y el 4. Yo es que me había trancado en cambio de base porque había intentado hacer cambio de base antes de hacer matriz asociada. Ajá. Claro, está. Vamos a mirar, a bichar ese. Para que me voy a copiar las bases. Base Porque y me la... vi cómo era la definición, las transformaciones que hacía la asociada y creí que me convenía más ver cambio de base primero. Ah. Y lo que pasa es que, ¿cómo definías lo del cambio? ¿Cómo definís cambio de base sin usar la matriz? ¿Cómo lo viste vos? Me decías que viste la definición de cambio de base. ¿Cuál es esa definición? No, lo de asociada estaba viendo. Ah, está. Pues viste que cambias de unas coordenadas, la transformación, coordenadas, y te da eso. Está, es con la matriz, está. Hallar las dos matrices de cambio de base. Verificar que esta matriz de cambio de base es la inversa de la otra de cambio que se puede definir. Está. Ahí. Este ejercicio me da dos bases de un mismo espacio vectorial. O sea, cuando uno habla de cambio de matriz, de cambio de base, lo que está haciendo es agarrando dos bases distintas de un mismo espacio. No hay transformación lineal a la vuelta a priori, solamente son dos bases distintas del mismo espacio, y lo que uno quiere hallar sabe que existe una matriz que te permite pasar de alguna forma de una base a la otra. ¿Tá? Y a eso es que le llama matriz de cambio de base. ¿Tá? Entonces lo que me está pidiendo acá es que si yo te doy las dos bases, en este caso de R3, porque serían dos bases de R3, ¿no? Que halles las dos matrices de cambio de base. ¿Por qué dice que son dos? Porque vos podés cambiar, pasar de la base C a la base B, digamos, o de la base B a la base C, ¿no? En un camino o en el otro, por eso son dos. ¿Tá? Entonces hay que ver cómo se define la matriz que te cambia la base. ¿Tá? ¿Qué significa cambiar la base? Si yo lo pienso un poco geométricamente, solo para que se hagan una idea nomás, ¿tá? O sea, ¿por qué interesa a veces cambiar la base? Ponele que estés en el plano, en R2, acá estamos en R3, estamos en el espacio, pero le dibujo en el plano que es más fácil, ¿tá? Y suponete que vos acá tenés la base canónica, que esta es la más fácil de todas, 1, 0, 0, 1, ¿no? Y que vos sabés cuáles son las coordenadas de un vector en esa base. O sea, por ejemplo, no sé, tengo acá el vector 2, 1, ponele, ¿tá? Este es el 2, 1. Entonces yo sé cuáles son las coordenadas de ese vector en esta base, porque sé que a este lo obtengo haciendo este por 2 y este por 1. Y esas son las coordenadas, ¿no?
Las coordenadas son los escalares, por los que tenés que multiplicarlos de la base para obtener el que vos querés. Entonces la idea es, si yo ahora te cambio la base, en vez de darte la canónica, te doy otra, en R2, ¿está? Entonces, tengo que agarrar otro color. La pregunta sería, si yo cambio la base y el vector te dejo el mismo, ¿podrías decirme cómo son las coordenadas de tu vector ahora en la otra base? ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna forma de pasar de una base a la otra? Justamente, ¿no? Entonces, suponete que ahora les damos el 1, 1, que está por acá, ¿no? Y después, no sé, y me tomo, yo qué sé, cualquiera otro que sea, que sea leí con este. Podría tomarme, capaz me tomo este acá, el menos 1, 1. ¿Ah? Entonces, eso también, el verde también va a ser una base de R2, distinta de la anterior. La pregunta es, si yo conozco las coordenadas de este vector en la base, en la primera base, ¿podés decirme cuántas son las coordenadas de ese mismo vector, pero ahora en esta otra base? Uno podría volver a hacer la cuenta y decir, bueno, agarra este, escribilo como combinación lineal de estos dos y allá los escalares. Y ahí tendría las coordenadas. Está bien. Pero ¿hay alguna forma de evitar tener que hacer la combinación lineal y de averiguar cuánto valen esas coordenadas si vos conocías las coordenadas en esta otra? Bueno, sí, justamente hay una relación bien importante entre las coordenadas del mismo vector en esta base, la primera, y en esta otra. ¿Ah? La relación es que multiplicando por una matriz puedes pasar de unas coordenadas a la otra. Y la matriz que hace ese pasaje es la matriz que te cambia la base, justamente. ¿Tá? O sea, es bastante intuitivo, digamos, dentro de todo. Entonces, si la primera base, vamos a suponer, se llamaba B, ¿no? Que es 1, 0, 0, 1. Y la segunda base, supongamos, se llama C, que acá sería 1, 1, menos 1, 1. Yo voy a poder hallar una matriz, que se llama matriz de cambio de base, que en general la ponemos una identidad acá, justamente, de B a C. Recuerden que siempre las bases se ponen de derecha a izquierda, o sea, esta sería que voy a cambiar la base B a la base C. ¿Ah? Entonces, si hay una matriz, que la anoto así, que es la matriz de cambio de base de B a C, que justamente lo que hace esta matriz es que si yo tengo las coordenadas de un vector en una base, en una de esas bases, en la base B, al multiplicarla, que me va a devolver las coordenadas del mismo vector, pero en la otra base. Vieron que esto se parece al resultado que hoy les di para la matriz asociada a una transformación. Vos tenías la matriz asociada, tenías las dos bases, una del dominio y otra del codominio, tenías las coordenadas de un vector en la base del dominio, y al multiplicar por la matriz te daba las coordenadas de su transformado en la base del codominio. Acá el tema, ¿cuál es? Que la transformación es la identidad. Entonces, en realidad esto no es nada nuevo, es un caso particular del resultado anterior, cuando la transformación es la identidad, o sea, la que a cada vector lo deja fijo, ¿no? O sea, la transformación acá sería la que va, en mi ejemplo, de R2 a R2, en este va a ser de R3 a R3, ¿no? Que a cada vector simplemente lo manda al mismo vector. Entonces acá poner t de x o poner x es lo mismo. O sea que realmente esto es lo que ya vimos antes, con esta transformación lineal t, que es la identidad. Hay algo que acá está bueno también ver, que también se los mencioné recién, que por eso él me dice que esta tiene una inversa. La otra, la que hace el cambio al revés, que es poner la C acá y la B acá, que te cambia de la C a la B, al revés, ¿tá? Es justamente la inversa de esta matriz. O sea, una matriz es inversa a la otra, ¿tá? Y eso me está diciendo además, que es bastante claro, que tiene que tener una inversa porque la transformación identidad es invertible. La inversa de la identidad es ella misma, como función, ¿no? Como función, la función identidad es invertible y la inversa es la propia función. Entonces tiene bastante sentido que si la función es invertible, la matriz asociada sea invertible y que la inversa sea la otra, justamente la que da vuelta a las bases. O sea, eso es lo que me pide que vea acá. Sí. Una consulta, y cuando no es invertible, geométricamente, ¿qué significa? La matriz de cambio de sea, bases siempre va a ser invertible. Siempre. Está.
no puede no serlo. No puede no serlo porque justamente la transformación que está en el medio haciendo el cambio de una a la otra es una transformación que es invertible, entonces sí o sí la matriz lo tiene que ser, no puede no serlo. Si no fuera invertible, Bien. capaz que en vez de tener cambio de base tendrías como un generador en vez de una base, una de... Lo que, o sea, hay dos cosas. Una es, Tirando si por vos, cómo la armás. Digo, hay una, el tema es que no, ahí ya no sé qué sería porque no está definido eso. O sea, lo que uno define es la matriz de cambio de base cuando lo que tiene son bases, justamente. Si uno tuviera generadores y no bases y quisiera hacer algo así, no estaría bien definida lo que pasa en la matriz, porque al ser generadores vos no tenés unicidad en las coordenadas. Entonces, ¿qué pones en las columnas? Porque las coordenadas de un vector podrían llegar a ser no únicas. Entonces, no sé qué poner. O sea, queda como ambigua la definición. ¿Se entiende? O sea, no estaría bien definida. O sea, la matriz esta no queda bien definida si estas no son bases. Sí o sí tienen que ser bases. ¿Tá? Entonces, cuando estamos hablando de matriz de cambio de base, la matriz de cambio de base siempre va a ser invertible. Siempre. ¿Tá? Porque la transformación lineal asociada es la identidad que es invertible como función. Ahora, otra cosa distinta es si ustedes toman la matriz asociada a una transformación T que no sea la identidad. Y se preguntan si en ese caso la matriz asociada a la transformación puede o no quedar invertible. Eso sí, eso puede pasar porque depende mucho de cómo sea la transformación, justamente. Si la transformación no es invertible, por ejemplo, no es inyectiva, la matriz asociada a esa transformación no va a ser invertible. Eso sí puede pasar, pero para una transformación que no sea biyectiva. ¿Tá? Como en el cambio de base siempre la que tomo es esta siempre va a ser invertible. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí, Tá. ¿Cómo la hallo? Es como hicimos hoy, digamos, o la clase pasada. ¿No? Vamos a calcularla, este fue el ejemplo, vamos a calcularlo para el que él nos pedía. ¿Tá? A ver, tengo que transformar por la identidad, que es lo mismo que no hacer nada básicamente, los vectores de la base B, escribirlo en coordenada de la base C, si quiero esta. Acá. Entonces, vamos a calcular primero la de la base C en la base B. ¿Tá? C era la canónica y B era la que nos daban acá más arriba. Voy a poner así. Voy para arriba porque eso fue solo un ejemplo nada más. Ahí, ¿está? Entonces, según la definición de matriz asociada, yo tengo que agarrar los vectores de la base C, aplicarles la identidad, que sería agarrar aplicarle la identidad, me devuelve de vuelta el mismo, justamente, 1, 0, 0, ¿tá? Y después agarraba lo que me daba y lo escribía en coordenadas de la otra base. Entonces, como la identidad no hace nada, simplemente es agarrar cada uno de los vectores de C y escribirlos ya directamente en coordenadas de la base B. O sea, la primera columna, ¿qué va a ser? Vamos a escribirlos las coordenadas de la base B, ¿tá? Del primer vector de la base C. La segunda columna va a ser, agarro el segundo vector de la base C, le hago coordenadas en la base B. Y la tercera columna va a ser hacer coordenadas de este en la base B. ¿Tá? Voy a cortar esa hoja para eso. Esto va a ser las coordenadas, la base B del 0, 0, 1. Bueno, y ahora es tomarse el trabajo de agarrar cada uno de los vectores y escribirlos como combinación lineal de la base B para sacar sus coordenadas, ¿no? Es decir, bueno, arranco por el 1, 0, 0. Y lo tengo que escribir como combinación lineal de mi base B para saber cuáles son sus coordenadas. Ah, ¿cuánto valen alfabeto y gamma? Acá me puedo dar cuenta a simple vista cómo obtener este. Bueno, está, hago la cuenta. Acá queda
alfa más beta menos gamma. Acá me queda alfa más beta por 0 más gamma por 0, me queda alfa. O sea que el que es medio evidente es el valor del alfa, entonces. Y después tengo alfa más beta más gamma. Bueno, alfa más gamma de menos gamma. Y eso tiene que ser 1, 0, 0. Entonces alfa es 0. Si alfa, vamos a ponerlo acá. Si alfa es 0 y lo ponemos acá y acá, nos queda que beta más gamma tiene que ser 0 y beta menos gamma tiene que ser 1, ¿no? Así que beta más gamma igual 0, es beta y gamma son opuestos. Y si beta es menos gamma, acá me va a quedar menos 2 gamma. Menos 2 gamma tiene que ser 1. Así que gamma tiene que ser menos 1/2. Yo estoy haciendo la cuenta medio rapidita para ver cuánto da. Gamma menos 1/2 y beta tenía que ser opuesto, así que 1/2. A ver si eso da. Está bien, si calculé bien. Me queda beta menos gamma sería 1/2. Ah, no. Sí, está bien. 1/2 menos 1/2 es 1. Está bien. El alfa es 0. Y acá alfa más beta más gamma me debería dar 0. Alfa más beta más gamma, está bien. Esas son las coordenadas. ¿Está? Eso es lo que cuelgo en la primera columna. El alfa primero, el beta después y el gamma por último. Esa es la primera columna. Para la segunda hago lo mismo, pero para el 0, 1, 0. ¿Está? Ahora para el 0, 1, 0, ya voy a poner acá nomás capaz. A ver, lo pongo a ver cosadito. Para el 0, 1, 0 tendría alfa va a tener que ser 1, ¿no? Porque el del medio es alfa, siempre. Alfa es 1. Después, alfa más beta más gamma tiene que ser 0. Y alfa más beta menos gamma tiene que ser 0. O sea, las otras ecuaciones que me quedan acá son alfa más beta más gamma tiene que ser 0. Y alfa más beta menos gamma tiene que ser 0 también. Acá si sumo, cancelo el gamma este. Me quedan 2 alfa más 2 beta igual a 0. Y el alfa era 1, entonces saco el beta. Entonces el beta me queda, el alfa es 1, me queda 2, pasa como menos 2, y después divido entre 2, o sea que el beta es menos 1. El alfa es 1, y el gamma, que lo puedo sacar de cualquiera de estas dos ecuaciones, serían 1 menos 1 me da 0, más gamma es 0. Entonces, esas serían las coordenadas del 0, 1, 0, en la base B. ¿Está? 1, menos 1, 0. A la segunda columna. Y bueno, la tercera columna, las coordenadas de este. Las coordenadas de este, ¿cuánto me quedan? 0, 0 y 1. Entonces voy a tener que alfa es 0, alfa más beta más gamma tiene que ser 1, y alfa más beta menos gamma tiene que ser 0. Si alfa es 0, se va. En alfa igual a 0, me queda beta más gamma tiene que ser 1, y beta menos gamma tiene que ser 0. Beta y gamma son iguales. Si beta y gamma son iguales, son 2 gamma igual 1. Gamma es 1/2 y beta también. Está. Entonces acá te queda 1/2 el gamma, 1/2 el beta y el alfa es 0. Ya ni planteé las cuentas, pero si entendieron cómo es. Esa cambia de C a B. Después tengo que hacer la otra, que es la de B a C. Y chequear o verificar me dice que efectivamente una matriz va a ser la inversa de la otra. Este también queda en el orden que estaban los vectores de la base C. Las columnas acá. Sí. Sí, exacto. Es bien importante que vos respetes el orden en el que fueron dadas las bases, tanto para poner las columnas como para cuando hayas las coordenadas, ¿no? Porque viste que acá cuando hallé las coordenadas también tuve que tener en cuenta que el alfa va primero, el beta va después y el gamma va después, en función de cómo me ordenaron la base B, ¿no? Y exacto, y el orden de la base C lo tengo que respetar para saber cómo ordenar las columnas. La primer vector de C, las coordenadas de S van a ser la primera columna de la matriz. Y así. ¿Tá? Sí, eso es importante.
Para hallar la otra, lo único que hay que hacer es cambiar las bases, ¿no? O sea, Cambiar las bases de lugar, claro, ahí va. sí, exacto. Puedo hacer Y queda mucho más fácil además. Lo bueno que al hacerlo al revés, vamos a ver que simplemente es colgar los vectores en la base B y más nada. Queda mucho más fácil. Siempre, eso es la ventaja de cuando uno va a hallar después matriz de cambio de base, ya sabe que una es inversa a la otra. Entonces, ¿cuál es más fácil de hallar? Hallar una y después la otra sabe que es la inversa. ¿Está? Acá la que es más fácil no es esta, es la otra. Porque fíjense en que por qué queda tan fácil. Vamos a ver, a escribirla. Porque la canónica es más fácil por eso, ¿no? Claro, porque las coordenadas en la canónica son iguales al vector ya. Entonces no. Es automático saber cuánto valen las coordenadas de los de los de B. Ahí va. Exacto. Si yo escribo la otra, pongo B acá y pongo C acá, según lo que vimos, siempre igual tómense en el trabajo de escribir la definición de la matriz para que ustedes ya vayan también registrando en la cabeza la definición, ¿no? Ah, tengo que agarrar estos, transformarlos, que acá no es hacerle nada porque es la identidad, agarrarlos simplemente y escribirlos en coordenadas de la otra base. Entonces, me tomo el trabajo de por lo menos escribirlo, decir, bueno, acá son las coordenadas del primer vector de B, que el primer vector de B era el 1, 1, 1, en la base C. ¿Ah? La otra columna, las coordenadas del otro vector de B, que era el 1, 0, 1, en la base C. Y la última, las coordenadas del menos 1, 0, 1, en la base C. ¿Ah? Y ahí tengo mi matriz. Como para saber, tener claro qué es lo que tengo que calcular. ¿Ah? Y después, lo que les decíamos recién, si yo agarro el 1, 1, 1 y lo tengo que escribir como combinación lineal de la canónica, las coordenadas de este vector en la base canónica son exactamente las coordenadas que ya tiene el vector, ¿no? Eso es lo que vimos también la pasada. Cuando la base es la canónica, las coordenadas de un vector en la base canónica es el mismo vector, ¿no? O sea, las coordenadas de este va a ser, es lo mismo que borrar esto si quieren y poner 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Es trivial, ¿no? Porque cuando yo lo voy a escribir como la combinación lineal de la base canónica, así, alfa es 1, beta es 1 y gamma es 1, justamente. Y son los mismos que yo tenía en el vector, digamos. Alfa es 1, beta es 1 y gamma es 1. O sea que las coordenadas del vector, la base C, coinciden con el vector. Y eso pasa para todos los vectores siempre que la base sea la canónica. Entonces realmente es solamente agarrarlos de B y colgarlos como columnas en la matriz. Y más nada. O sea, esta matriz de cambio de base queda muy fácil. 1, 1, 1, 1, 0, 1 y menos 1, 0, 1. Esta canónica, acuérdense. Lo que faltaría después verificar es que esta y esta son inversas. También está bueno porque, digo, sí, te da una forma de verificar que hayas hecho bien las cuentas a ver en esta, ¿no? Que es la que nos dio más trabajo a la hora de operar. Capaz que le erré en algún signo y alguna columna me quedó mal. Bueno, eso lo puedo verificar fácil si me quedó mal o bien o mal porque multiplico esta por esta y me tiene que dar la identidad, la matriz de identidad, porque son una inversa de la otra, sí o sí. ¿Tá? Entonces opero con ellas y veo que me da. A ver, acá por ejemplo la fila 1 con la columna 1 de esta, me quedaría 1 por 0, 1 por 1 medio, menos 1 por menos 1 medio, me queda positivo 1 medio más 1 medio, 1. La primera entrada me da un 1, vamos bien, pues la identidad tiene 1, 1, 1 y todo 0, ¿no? Después fila 1 por columna 2 me tendría que dar 0. Me queda 1 por 1, más 1 por menos 1, ahí me da 0, más menos 1 por 0 da 0. Eso está bien. Esta por esta también me tiene que dar 0. 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, bien, ¿está? O sea que está bueno saberlo para verificar sobre todo. ¿Podés repetir de dónde sacaste los vectores de las coordenadas de C? Alfa, beta y gamma, Sí, los que están arriba, coordenadas de C 1, 1, 1, la otra 1, 0, 1 y la otra es menos 1, 0, 1. sí. Esta es la definición de la matriz asociada. ¿Te acordás que la definición es agarrar los vectores de la base que tenés acá, la base B, que son este y este,
aplicarle la transformación, que acá es lo mismo que no hacerles nada, porque es la identidad, entonces te quedan solamente los vectores que tenés en B nomás, ¿tá? Por eso los copié de vuelta. Y después hallale las coordenadas en la base del codominio que tenés. Entonces, acá lo que serían, usando la definición de matriz asociada, entonces, es que las columnas son estos, son agarrar el primer vector de B y hacerle las coordenadas a la base C. Agarrar el segundo vector de B y hacerle las coordenadas a la base C. Agarrar el tercer vector de B y hacerle las coordenadas a la base C. Esa es la definición de la matriz. ¿Tá? Después, ¿cómo ahí se va. calcula? Estos son los que nos dieron en la letra mismo. Sí, los vectores este y este son la base B que te dieron en la letra. Y la base C decía que era la canónica. Bien, gracias. ¿Tá? Después lo que decía es que si la base de acá es la canónica, te queda fácil la matriz, porque simplemente es agarrar los vectores de B y colgarlos al final. Porque las coordenadas de un vector en la base canónica coinciden con el vector. Entonces, esto en realidad es como que esto lo puedes borrar, porque ya sabes que te va a dar 1, 1, 1 cuando halles las coordenadas. Por eso simplemente nos quedaron los vectores de B colgados. Esto también vale la pena capaz que les diga, les comente esto solamente para que después se pongan a jugar con eso. A veces también aparecen las parciales. No sé, supónganse que tienen una transformación y ustedes les dieron esta matriz. Y B son bases del dominio que tengan, no sé, ¿está? Pero después no les dan la transformación y después, yo qué sé, les piden llame la matriz asociada T de la base C a la base, puede ser que acá sea la misma o otra distinta también, ¿tá? O sea, suponete que esta la tenés y vos quisieras hallar esta. Te cambiaron todo, te cambiaron la base del dominio de una A pasaste a una C y la base del codominio de una B pasaste ahora a tener una D. ¿Cómo a partir de esta podrías hallar esta otra? Con matrices de cambio de base lo puedo hacer, ¿tá? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque en el fondo lo que hizo, me cambió la base A a la base C, la base B a la base D, ¿no? Fue como que está. Y yo sé cambiar bases, porque son matrices de cambio de base. ¿Ah? Entonces, fíjense, en realidad que queda fácil. ¿Cómo haría? Yo quiero calcular esta. ¿Tá? Entonces lo que hacen es poner de este lado la que saben que ya tienen calculada. La idea va a ser que multiplicando por matrices de cambio de base tienen la que quieren. ¿Cuáles son las matrices de cambio de base? Bueno, fíjense en que ustedes tenían A y ahora quieren C. Entonces tienen que poder pasar de la C a la A. ¿Tá? O sea, acá, pongo así. Acá se tienen que pegar bien, porque ¿se acuerdan que lo vimos la pasada? O sea, si yo multiplico, no sé si lo vimos la pasada o lo comentamos, pero si yo multiplico dos matrices de cambio de base, dos matrices asociadas, perdón, siempre y cuando estas dos bases sean la misma, ¿tá? La matriz que obtengo es la matriz de C a B, si yo solo hiciera este producto, de C a B, de la compuesta de las funciones. Que es T, porque si pusiste una identidad, componer con T es T. ¿No? O sea, si ustedes hacen este producto, obtendrían la matriz asociada T de C a B. Como que esta se pega bien y les queda la de C a B. No es la que quieren todavía porque además les cambió la base B también. Bueno, entonces lo que hago es me pongo acá una que me cambie la base de B a la base D. Estas se pegan bien. ¿Ah? Entonces, cuando multiplique estas tres matrices, que ahora ya sé cómo calcular estas, porque son matrices de cambio de base, ¿ah? Esta me la había dado la letra, dijimos que esta era dato, multiplico estas tres matrices y tengo la otra. ¿Tá? Y fíjense que es consistente en cuanto a que si yo a la identidad la compongo con T y de vuelta con la identidad me da T, porque a componer con la identidad es lo mismo que no hacer nada, me da T. Entonces, esta composición me daría T, y de la base C a la base D, porque en el medio es como que no lo veo, o sea, se pega bien y no veo, digamos, el cambio después. Al final lo que veo es esto. ¿Ah? Entonces eso está bueno porque en realidad te permite como, bueno, en función de lo que tengas, lo que tenés que hallar, pues qué base tenés que cambiar por cuál. ¿Tá? Pero la forma de visualizarlo y de pensarlo es esa, es poner, bueno, la que querés hallar, la que tenés, y después de qué a qué querés ir,
Vos querés empezar con C porque querés que al final te quede esta acá, no querés empezar que te quede C acá, y la que pongas acá te tiene que pegar bien con la que vos tenés en el dato, que era A. Entonces acá tengo que poner A, sí o sí, y acá C. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, acá tengo que poner algo que termine en D, por decirlo de una manera, y lo que ponga acá tiene que pegarse bien con la que yo tengo en el dato de la letra, que era B. Bueno, entonces pongo la de cambio de base de B a D. Y al multiplicar todas estas tres matrices tengo la que quiero. Eran asociativas las matrices estas, ¿no? Hay una asociativa. El producto de matrices es asociativo. Así que acá podés primero multiplicar estas dos y después por esta, o estas dos primero y después por esta. Eso podés Lo que hacerlo. era lo que no conmutativo era. No conmutativo, eso sí, no podés dar vuelta a estas matrices. Eso es bien importante. ¿De qué lado vas a poner las matrices de cambio de base? También es importante de qué lado coloca la base, ¿no? Porque por lo que vimos recién, si yo pongo la base al revés, me da la inversa, no me da la que quiero. ¿Te ¿Está? animás a plantear cómo sería eso un poco desarrollado, Débora? Esto es, esta te lo daba la letra. Y Sí, estas son las que acabamos de calcular recién, ¿no? O sea, es lo mismo, digamos, que hicimos recién arriba para calcular matrices de cambio de base. Vos vas a tener dos bases del mismo espacio, A y C, acá le llamé A y C, y tenés que hallar la matriz que te cambia una en la otra, que es lo que hicimos arriba, es agarrar los elementos de C y escribirlo en coordenada de la base A, y eso ponerlo en columnas, ¿no? pero los elementos B y C nos los dan, digamos. Claro, les tienen que dar, sí o sí les tienen que dar la información de esta, por ejemplo, y de las cuatro bases, ¿no? Les tienen que decir quién es la base A, quién es la base C, quién es la base B y quién es la base D. Les tienen que dar todas las bases, eso sí. ¿Está? Teniendo todas las bases y teniendo, por ejemplo, esta matriz asociada, podría calcular esta otra. Bien, gracias. ¿Está? Mira. Esto también está bueno porque también esta igualdad que pusieron acá, fíjense en que nos está diciendo, por ejemplo, si la matriz asociada, una matriz asociada a la transformación T, cualquiera, en cualquier par de bases, es, por ejemplo, invertible, la otra, esta, también tiene que ser invertible también. O sea, la propiedad que tengas para esta la tenés que tener la misma propiedad para esta, porque para pasar de una a la otra multiplicaste por matrices invertibles. Recuerden que las de cambio de base son siempre invertibles. Entonces, si esta es producto de tres matrices, estas dos son invertibles, si esta es invertible, esta necesariamente también tiene que serlo. Entonces, no puede pasarle que para la misma transformación, dos matrices asociadas distintas, una les queda invertible y la otra no, por ejemplo. O son todas invertibles o ninguna es invertible. ¿Tá? Pero lo mismo para el rango, por ejemplo, hay cosas, si vos tenés una matriz asociada a la transformación y esta le calculaste el rango y te dio 3, pues la otra tiene que tener el mismo rango, sí o sí. ¿Tá? Entonces, como que hay cantidad de propiedades que se preservan para las matrices asociadas a la misma transformación lineal, aunque yo cambie las bases. Porque en el fondo pasar de una a otra es multiplicar por una matriz invertible, que es una matriz de cambio de base. Entonces, está. ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces el martes, la idea entonces sería usarla como clase de consulta, ¿tá? Ver lo que tengan de duda de este práctico o de prácticos anteriores. Y bueno, nada, y el jueves ya nos veríamos para el parcial. Nos veríamos. Bien. Una pregunta, Sí. ¿se sabe algo de cómo va a ser el parcial? O sea, si va a ser parecido al anterior, tipo respuestas numéricas o algo de eso. Yo imagino que sí, como saber no, todavía no nos pasaron información del formato, digamos. Pero dado en vista del primer parcial, yo imagino que va a ser muy similar. O sea, así igual de llenar cuadritos como fue el primero. Está. ¿Tá? Bien. Bueno, nos vemos el martes entonces. Chao, chao. Chao. Gracias. De nada, a ustedes.